Continuamos entonces con el tema de hoy, es estudio de viabilidad. Entonces, muchas veces nosotros nos apresuramos en realizar el código del proyecto y no hacemos un estudio previo. Entonces, el hacer un análisis previo nos da muchas ventajas y también nos permite ver algunos inconvenientes que podamos tener en el uso de los recursos en cuanto a tecnología, ¿no? Además, este análisis nos va a poder ver eh, qué recursos tecnológicos se adaptan mucho mejor a nuestro proyecto. Entonces, y además lo que se busca es que el estudio de viabilidad sea un proceso cuantitativo, pero a veces es un poco complicado tener este valor que nos diga, digamos, está al 100% es viable o al 80% es viable el proyecto, ¿no? Entonces nosotros tenemos fases del estudio de viabilidad. Primero debemos establecer el alcance del sistema, poner límites, ¿no? Si es un sistema de inventario, qué cosas va a tener y qué cosas no va a tener. Luego hacemos una valoración del sistema actual. El sistema actual es, si es un sistema de inventario, hay muchos procesos manuales. Entonces, cómo están cambiando con el uso de la tecnología, ¿no? Y qué soluciones están dando. Esto les ayuda a tener los requisitos del sistema. Siempre es bueno hacerse un catálogo, ¿no? Enumerar todos los requisitos para nosotros saber qué objetivos debemos cumplir en nuestro proyecto. Luego hacemos un estudio de alternativas de solución. Una vez que hemos valorado el sistema, hemos hecho un listado de requisitos, lo que ustedes les han pedido, hacer un listado de problemas y de acuerdo al listado de problemas, o que es el árbol de problemas, ya hacen las soluciones, las alternativas de solución, usando todas las ideas que tengan para poder solucionar. Usan toda la tecnología, ¿no?, que van a requerir para la implementación de su sistema. Luego, una vez que hacemos la valoración de alternativas, hacemos la selección de soluciones, ¿no? Esto es un esquema más o menos de las fases del estudio de viabilidad, ¿no? Primero siempre partimos del alcance, qué es lo que queremos hacer, ¿no? Y para tener al final una selección de varias soluciones. Entonces, he tomado, por ejemplo, dice el estudio de factibilidad, el estudio de factibilidades, el cual es un análisis, nos permite ver qué tan viable o no es el proyecto. Nosotros se divide en factibilidad técnica, operativa y lo más importante, la factibilidad económica. En la factibilidad técnica tenemos que ver lo adecuado en cuanto a hardware, software y recurso humano y que con los conocimientos necesarios. Si tenemos aquí, voy a hacer un ejemplo de un sistema de inventario, ¿no? Y dice, vamos a ver las características del software. Entonces, tenemos que ver en el mercado todos los sistemas operativos, ¿no?, que hay sistemas operativos Linux, sistemas operativos para red, antes lo que se usaba Windows NT, ¿no? O otros sistemas operativos que son mucho mejores. Les comentaba, ¿no?, algunos que, por ejemplo, el sistema operativo Windows XP, ya no hay soporte para ese sistema operativo. Quiere decir que ya no hay actualizaciones en internet, o sea, ya ese sistema operativo ha pasado ya a la historia, ¿no? Ya no es recomendable instalarlo, ¿no?
porque muchas aplicaciones ya, incluso ese sistema operativo ya se vuelve vulnerable a los hackers, ¿no? Entonces todo eso hay que ver las características en cuanto a su seguridad. En el mercado tenemos varios sistemas operativos, ustedes hacen un estudio de las ventajas, sus características, y van a ver en qué sistema operativo van a trabajar su proyecto de grado. Eh, entonces, ver en cuanto a las tecnologías .NET también, hacer un listado. Luego, una vez que hagan del sistema operativo que van a trabajar, hacen el lenguaje de desarrollo, ¿no? Ver en qué ambiente van a trabajar, si va a ser de escritorio o si va a funcionar en la web, todo eso, ¿no? Hay varios lenguajes como PHP, ASP, ver de qué empresas son, algunas requieren licencias, algunos no, ¿no? Entonces también tenemos que hacer un estudio de viabilidad de lo que es el gestor de la base de datos en cuanto a la cantidad de información que soporta este gestor de base de datos. Pregúntenle a su docente de base de datos cuáles son las ventajas que tiene el SQL, por qué es bueno, cómo es su seguridad, cómo se bajan los backups, por qué usan muchas empresas el SQL Server, ¿no? Incluso por eso hay las versiones, así como ustedes han visto del Microsoft Project, cada versión tiene sus mejoras. En la versión del Project 2016 han incluido nuevas herramientas como calendario, modificar calendario, mostrar un resumen del proyecto, cuánto tiempo va a requerir para implementar ese proyecto, todo eso. Tiene tareas, tiene otras opciones más. Pero en cuanto a eso, ustedes como ven, entonces cada gestor de base de datos, ya sea MySQL, SQL, vean las versiones, también especifiquen, ¿no? No solo es colocar en su estudio de viabilidad lo que es, voy a utilizar SQL y nada más, o MySQL, y no especifican las versiones que van a utilizar. Es importante colocar las versiones. En cuanto a lo que son las características de hardware, también nosotros tenemos que ver el equipo, si va a ser de escritorio, si va a ser una laptop o portátil, ¿no? ¿Qué tipo de característica eh, va a tener en cuanto a memoria? Necesitamos 8 de RAM, no sé cuánto, microprocesadores, etcétera, todas las características para implementar su hardware, ¿no? Eh, el equipo. Y luego se hace la experiencia también, se ve como estudio de viabilidad, la experiencia y conocimiento del equipo de desarrollo. El recurso humano, qué experiencia tiene, qué conocimientos contamos para desarrollar el proyecto. Entonces, de aquí vamos a tener recurso humano, su experiencia, podemos tener un analista, un desarrollador eh, del programa, ¿no? Del programa. Y en cuanto a la experiencia, tenemos un desarrollo de sistemas, análisis y diseño orientado a objetos. Podemos poner una tablita, ¿no? En cuanto a el estudio de, eh, ¿cómo se llama? La parte técnica. Entonces, no sé cómo lo han hecho en sus perfiles, entonces tenían que considerar software, hardware y el equipo de desarrollo. ¿Qué conocimientos tiene? Conoce el lenguaje de programación en ambiente web, conoce SQL Server, conoce el modelado UML, no sé, y varios, ¿no? Conocimientos en diseño, en diagramación, en hojas de estilo, en Bootstrap, no sé, ¿no? Todas las características. Luego, una vez que ya han hecho, para el hacer el estudio técnico, una vez que han concluido, nosotros vamos a realizar
la factibilidad económica, porque son los dos más importantes, ¿no? Entonces aquí nosotros vemos si es conveniente invertir o no en nuestro proyecto nuevo que estamos haciendo. Entonces, una técnica que pueden utilizar es hacer en una tabla una descripción del sistema actual, cómo está funcionando. Entonces, podemos poner el cargo y digamos, es el sistema de inventario. Digamos, tiene jefe de logística, tiene un vendedor, un almacenero, cuánto se le paga a esta persona y por día cuánto es, pueden hacer con calculadora. Y luego con el sistema actual, cómo este jefe de logística va a optimizar en cuanto al tiempo, ¿no? Si esto lo hacía, digamos, en un día, entonces va a hacer más tareas con el sistema y va a optimizar muchas tareas y vamos a ganar, o sea, si le pagábamos por una tarea 1400, entonces el jefe de logística ya va a ser dos tareas y estaríamos reduciendo costos, ¿no? Entonces el sistema, al ser automático, ya tener un sistema ya no manual, esto nos va a extraer lo que son los costos y beneficios, ¿no? Entonces aquí entra lo que es el estudio de la economía, ver el sistema, hacemos una comparación en cuanto al sistema antiguo y el sistema actual. Vemos costo, beneficio, y en aquí incluso si vemos, como les decía, en economía, si en cuánto tiempo vamos a obtener en el primer año, en el segundo año, ¿no? Se hacen curvas, se representan gráficamente, pero no tanto así. Algunos lo hacen en la universidad, pero algunos no también. Entonces, en cuanto al beneficio, nosotros de esta manera podemos hacer, ¿no? Como más o menos el jefe de logística está optimizando con el sistema y está reduciendo el tiempo. Entonces, el sistema va a traer muchos beneficios, ¿no? Y en cuanto a lo que es la factibilidad económica, se puede hablar mucho en cuanto a costos del sistema, que no lo he puesto ya porque nosotros tenemos un tema que es calidad y costos de software. Aquí se puede poner costo del sistema, ¿no? Quiénes van a trabajar, todo, pero aquí se pone, digamos, material, se puede dividir en material de escritorio, papeles, ¿no? O hacer otra tabla, recursos, quiénes están trabajando, cuánto le vamos a pagar, pero por eso esto lo vamos a ver en un tema al final. Entonces, para su perfil yo creo que está bien hasta 2, ¿no? Hasta aquí, donde hagan una factibilidad económica, haciendo una comparación, cómo es el sistema actual, manual, y cómo ustedes están proponiendo optimizar o mejorar el sistema, varios procesos. Ustedes saben que la informática automatiza toda esta información manual en medios de que la computadora maneje y haga cálculos de manera más rápida, oportuna, ¿no? Ese es el objetivo. Ahora les voy a mandar para terminar, no quiero cansarles mucho, yo también tengo mucho para revisar ahora. Estamos en semana de evaluación con primeros, entonces este es el tema de hoy, ¿no? Que es el estudio de factibilidad, es ya desde la segunda etapa y parte de lo que es gestión del tiempo. Entonces, el estudio de viabilidad es la aprobación del proyecto. Nos dice que no depende solo de una idea. El tener una idea, eso no garantiza que mi proyecto sea bueno o malo. Por ahí, nuestro proyecto, en vez de traer mayor ingreso a la empresa, puede tener mayor gasto, porque algunos tienen que pagar hosting más,
tienen que pagar alojamiento en la web, conectarse a internet, ¿no? Entonces, a veces por eso dice los beneficios, en un año, diremos, se recupera, ¿no? Todo lo que se ha invertido en el proyecto. Algunos compran equipos, es más gasto, ¿no? Tienen que comprar un equipo, implementar, alojarlo, pero ya se capta, diremos, mayor cantidad de clientes, se vende más. Entonces, cuando hay mayor ingreso, entonces la empresa ya ve los beneficios de tu sistema. Por eso se hace ese tipo de análisis económico, ¿no? Entonces, no solo parte de tener una buena idea y ya estás usando tecnología y ya vas a tener un mayor beneficio, no solamente es redactar de esa manera, sino que justificar, ¿no? Entonces, por eso dice, es difícil saber si un proyecto es viable o no, pero sí podemos realizar algunas reflexiones haciendo algunos cálculos previos en cuánto se paga, cuánto va a ser el costo de un equipo, ¿no? Y eso también nos va a ayudar a hacer este estudio de viabilidad, minimizar los riesgos, ¿no? Y anticipar algunos problemas cuando ya estemos haciendo el proyecto, te digan, no, creo que no, me va a costar muy caro, no voy a tener ningún beneficio, no, mejor no, estoy bien nomás con el manejo manual, ¿no? Entonces, hacer este estudio es bueno, ¿no? Para poder reflexionar también. Entonces, dice, el estudio de viabilidad no consiste en un estudio completo de los sistemas, se trata de recopilar todos los datos de las personas que están involucradas en el desarrollo del proyecto. Entonces, lo van a leer este documento, vean, ¿no?, cómo se lleva a cabo el estudio de viabilidad del proyecto, cómo se obtiene información suficiente para detectar algunas restricciones, oportunidades, ¿no? Y en la parte final incluso pongo lo que es algunas técnicas de entrevistas que les puede ayudar a hacer un mejor estudio de factibilidad, ¿no? O de viabilidad, lo que sea. Entonces, en sus perfiles les han debido pedir lo que son estos 3 recursos de viabilidad técnica que les he mostrado, donde tienen que poner no solamente eh, lo que son los equipos, sino también los recursos, ¿no? Las herramientas que están desarrollando y las versiones específicas. Y la parte económica, cómo está. Muchos colocan, en la institución gastaba en papel, ahora como va a ser automático, no va a gastar en papel, entonces va a haber beneficios. Eso nomás colocan, pero no tienen, háganlo más, un poquito más formal, donde hagan una tablita, digamos, cómo maneja el almacenero, digamos, en el sistema de inventario, usa Excel, eso le tarda como un día buscar en el Excel los productos, y al almacenero, ustedes saben que el tiempo cuesta dinero, le pagamos, ¿no? Y con el sistema, diremos, el almacenero va a manejar, va a buscar en el sistema, y en vez de trabajar un día, en 2 horas ya va a encontrar, y ahí está el beneficio, ¿no? Entonces, de todas esas actividades hacen una tablita, y igual pueden poner en la justificación económica las personas que van a trabajar en el proyecto. Pero eso no es tan necesario. Es las dos que les digo, de hardware, software y recurso humano, colóquenlo, ¿no? Lo que les decía del costo, análisis de costo, beneficios, o tampoco, eso ya es hacer a mayor detalle, ¿no? Entonces hasta ahí lo pueden hacer su viabilidad económica. Y no estoy poniendo la parte operativa, porque esto depende de quiénes van a ser los usuarios finales, ¿no? Y para esto van a colocar, diremos, no sé si les ha pedido la justificación operativa, o algunos creo que les piden la justificación social nomás, ¿no?
no sé, de acuerdo a su docente. Pero en la justificación operativa nosotros podemos hacer igual una tabla que nos diga cuán comprensible es, ¿no? Aquí, esto más adelante. Entonces aquí, viabilidad operativa. Podemos hacer tal vez una tablita, por eso en los proyectos se coloca fuente elaboración propia, ¿no? Entonces podemos poner aquí nosotros aquí el usuario, diremos si es el almacenero en, de almacenes, tenemos jefe de almacenes, jefe almacén, de almacén. Podemos colocar, diremos, el nivel de comprensión, ¿no? Cómo maneja, diremos, la interfaz gráfica de usuario, ¿no? Interfaz de usuario. Digamos aquí el jefe de almacén, ¿cómo va a ser? Diremos, va a ser amigable, fácil, diremos fácil e intuitivo, ¿sí, no? Comprensible, fácil de manejar, ¿no? Interfaz de usuario. Después tal vez podemos poner complejidad también, ¿no? Aquí yo estoy, puede ser fácil manejo, ¿no? Manejo así. Entonces puedo hacerme así, pero no sé si les ha pedido esto en la viabilidad operativa, lo que es su docente en su perfil. Por eso no lo he colocado más, pero se puede hacer de esa manera, porque nosotros tendríamos que ver si los usuarios van a estar contentos con el sistema final también, ¿no? Si va a ser fácil de manejar y además va a ser eficiente. ¿Y en cuánto tiempo realiza, diremos, un informe y todo eso? Pero esto más que todo lo podemos ver al finalizar nuestro proyecto, ¿no? Más a detalle. Y eso también lo vamos a ver con las pruebas de caja blanca, caja negra, ¿no? Que está en el último tema. Y luego, ahora como actividad de este tema van a debatir sobre la importancia del estudio de viabilidad. Aquí les he puesto dos videitos. Puede ser como sugerencia estos, ¿no? Está sugerencia. Ahora ustedes pueden buscar también o investigar, ¿no? ¿Por qué se hace un estudio de viabilidad en un proyecto? No, eso, esto. Luego dice la estructura del estudio de viabilidad. Nosotros hemos visto que debemos ver el alcance del proyecto, ver en qué la situación actual del proyecto, qué fortalezas y debilidades tiene el proyecto, ¿no? Definición de lo que les había hablado de los requisitos, hacer un listado de todos los requerimientos para ver cuáles son los objetivos que queremos lograr, ¿no? Y hacer una evaluación de la viabilidad al final, ¿no? Si realmente nos va a traer algún beneficio el proyecto, ¿no? Entonces léanlo esto, luego revisan esto, razones para llevar a cabo el estudio de viabilidad, aquí les da, y luego les estoy pidiendo, dice, realizar una opinión personal sobre propuestas de proyectos que se están realizando para afrontar esta cuarentena frente a la crisis de esta pandemia. Algunos proyectos que, bueno, yo les había puesto aquí un enlace, ¿no? Dice aquí 5 proyectos innovadores informáticos del 2021, dice, ¿no? Que hoy en día, por ejemplo, usamos mucho lo que es el Google Drive, lo que es subimos información en la nube,
y algunos proponen que puedan hacer otro parecido así, donde manejemos información, pero que ya no sea por estas empresas Google, porque ustedes saben que estas empresas no, toda esta información que lo subimos en la nube no, no es seguro, pues lo pueden ver, ¿no ve? Ellos tienen el control, entonces para tener esa privacidad, algunos proponen hacer un proyecto innovador parecido a lo que es el Google Drive, ¿no? Entonces aquí yo también igual les sugiero, también como dice, es tema libre, o también pueden tomar esto, ¿no? Que el Ministerio de Educación, ¿qué ha hecho con la educación en la actualidad? Yo sé que la tecnología ha avanzado, pero en la actualidad muchos no es igual una clase presencial que una clase virtual, ¿no? En una clase presencial podemos tal vez responder más preguntas, yo puedo verlos, puedo ver hasta su expresión, algunos se duermen, algunos no, entonces le puedo decir, pero ahorita no los puedo ver, qué están haciendo, si están escuchando, no están escuchando, o si tienen alguna duda, ¿no? Entonces, este tipo, digamos, que ha hecho el ministerio, ¿no? Solo el ministerio nos ha lanzado cursos por expertos de Cisco, Tigo, Google, ¿no? Para que nos den herramientas en la educación virtual, pero estas herramientas tal vez no han resuelto todas las interrogantes, digamos, um, de los estudiantes y docentes, ¿no? Uh, Estas plataformas tal vez no son suficientes, ¿no? Tal vez no es viable, ¿no? ¿Cómo han afrontado esto el ministerio? Entonces yo he sugerido esto, ¿no? Tal vez pueden hacer un estudio de viabilidad, digamos, en tanto, a ver, en la parte técnica, ¿qué deberían tener los estudiantes? Su celular, ¿de qué tipo debería ser? Más o menos para conectarse a estas plataformas, ¿no? Eh, y la conexión en internet, todos se quejan, en Bolivia tiene la peor conexión en internet, a pesar de que nos han dicho que iba a mejorar el año pasado con la fibra óptica, tampoco no está pasando nada. Entonces todas esas todo eso pueden escribirlo usando las factibilidades técnicas, ¿no? Técnica, luego ver también lo que son el software, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero conectarme en una computadora con un software, a ver, con un sistema operativo Windows XP, como les dije, ya no hay soporte, mínimo tendría que ser Windows 7, ¿no? Para poder conectarse en estas plataformas, ¿no? Con el Classroom, Zoom, y todo eso. Luego necesitamos conocimientos, cuánto conocen, digamos, las personas sobre el uso de estas tecnologías, podrían ver, ¿no? Los padres de familia, estudiantes, ya estamos aprendiendo, incluso ustedes mismos, ¿no? En cuanto a la factibilidad económica, ¿cuánto eroga esto? ¿Será viable, no? Entonces pueden emitir una opinión, ¿no? Eso. Y luego dice aquí actividad 2 dice reflexión considerando para ver la viabilidad del proyecto. Dice, hacer una breve, leer esto, cuando dice, ¿no? Esta reflexión, antes de hacer un estudio de factibilidad, nosotros tenemos que recopilar información, haciendo entrevistas, realizando algunas preguntas abiertas, 5 pasos que nos dan para poder hacer estas entrevistas, leer antecedentes, establecer objetivos de la entrevista, qué tipos de preguntas puedo hacer, ¿no? Entonces hay preguntas abiertas, esto lo tienen que leer y hacen una reflexión que les ha parecido, y sobre las preguntas cerradas tal vez no son buenas, tal vez tiene algunas ventajas, desventajas. Las preguntas cerradas les ahorran tiempo, pero
también aburren al entrevistado, ¿no? Entonces todo esto léanlo hasta aquí, ¿no? Entonces tienen, ¿cuántas tareas? Tienen la tarea de esto, de hacer una reflexión, reflexión de las consideraciones para ver la viabilidad del proyecto. Tienen para hacer esta práctica una opinión personal sobre proyectos, ver si son viables, no es viable, hacer la viabilidad técnica y económica más que todo, ¿no? Y luego vean de estos dos proyectos por qué es importante hacer un estudio de viabilidad. Entonces aquí les dejo dos enlaces, pueden usarlos o pueden tal vez investigar, ¿no? Otro por qué se hace estos estudios y no solamente ir y lanzarse a lo que es sentarse y hacer el código de un proyecto. ¿De acuerdo? Entonces, ese es mi tema de hoy, que es el estudio de viabilidad del proyecto. Les voy a mandar, lo voy a subir al Classroom